Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ministra del Interior, María Paula Romo. Señora ministra, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet. Gracias. Hay varios temas sobre los cuales me gustaría conversar con usted. Quisiera empezar con uno internacional, el más reciente, pero quisiera tomar una reacción frente al sorpresivo suicidio de Alan García en el Perú. Que revela también cómo ha ido avanzando la investigación sobre Odebrecht en ese vecino país. ¿Cuál es la reacción del gobierno frente a esta lamentable situación? Bueno, creo que humanamente siempre una situación así es para solidarizarse con la familia, con los amigos, con los compañeros. Y ese ha sido el sentido del mensaje que ayer en redes sociales ha compartido el canciller y el presidente de la República. Él mismo lo que ha hecho en un momento de esta naturaleza es reconocer algunos de los méritos y de los encuentros que ha tenido con el expresidente y, en el caso del canciller, reconocer el papel que él ha jugado en diferentes momentos de la historia del Ecuador para el mantenimiento o la recuperación de las relaciones, de las buenas relaciones con un hermano país. Independientemente de eso, el avance de las investigaciones de Odebrecht en el Perú o en cualquier otro país es una operación que tiene ya casi 5 años. Es una operación que empezó hace 5 años y que ha golpeado a una buena parte de la élite política del continente, y este suceso dramático se suma a la larga historia que en el Ecuador todavía tiene incluso aquí tela por cortar. Son 250 investigados, 4 expresidentes. Todos estaban procesados, 2 de ellos pagaron cárcel, uno de ellos está todavía, Pedro Pablo Kuczynski, fue vinculado y procesado durante su presidencia, perdió la presidencia de la República. Por cierto, por datos no los he encontrado publicados en ningún medio de comunicación, pero conversando con colegas peruanos parece que Pedro Pablo Kuczynski también tuvo una reacción bastante fuerte frente a la decisión de suicidarse de Alan García y parece que también está en el hospital. Son 29 millones de dólares lo que confesó Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht que entregaron en el Perú, menos de lo que se entregó acá. Y los procesos avanzan y aquí seguimos congelados. Tenemos nueva fiscal general del Estado, pero ¿cuál es la visión del gobierno? ¿Podremos avanzar por fin en estas investigaciones? Sí, de lo que conozco del caso Odebrecht, el país en el que hay más personas vinculadas después de Brasil es Perú, pero efectivamente los montos de los que se hablan siguen siendo en ese país inferiores a los montos de los que se hablan en el Ecuador. Nosotros, lo digo de parte del gobierno, pero también como ciudadana, creo que hay una gran expectativa por una fiscal ya designada de manera definitiva, porque hemos tenido este periodo de transición que también muchas veces dificulta la continuidad en las investigaciones, sobre todo en estas grandes y que involucran a personas que gozan de fuero. Creo que nosotros nos sumamos a quienes tienen una gran expectativa de lo que pueda hacer la fiscal designada frente a esta institución, ¿no? Por cierto, no es ella la responsable de todos los casos, pero es la cabeza de la Fiscalía General del Estado y su trabajo va a ser indispensable para aclarar este y otros casos. Pasemos a los temas nacionales. Hablemos de Julian Assange. Hemos tenido 40 millones de ataques cibernéticos, de acuerdo a la información que entregó el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué estamos haciendo para poder, combatirlos y prevenirlos a futuro? Sí, varias cosas. Hemos tenido millones de ataques, de intentos de acceso, y algunos de esos llegan a tener éxito. ¿En qué consiste ese éxito? Hay cierta información que ha sido robada. Me explico, por ejemplo, una lista de nombres de jueces, correos electrónicos, información de celulares, una lista de nombres de profesores. No se trata de información de alta sensibilidad, pero es una evidencia de que los sistemas son vulnerables y que su integridad está siendo atacada. También hemos tenido algunas páginas institucionales fuera del aire, pero en efecto son millones de ataques que nos llaman la atención sobre la necesidad de que el Ecuador se prepare para atender este gran problema de seguridad contemporánea. En el mundo de hoy, no solamente en el Ecuador y no solamente vinculado a este caso en particular, en el mundo de hoy, la seguridad en el Internet, la seguridad en las redes, la seguridad cibernética es parte fundamental, no solamente para guardar la privacidad de las personas, sino la integridad de la información de los gobiernos, de los estados, y también, en muchos casos, temas materiales, información financiera, tarjetas de crédito, transacciones que se hacen en línea. El Ecuador tiene un gran camino que recorrer en este sentido. Ahora, ¿no era eso precisamente lo que estaba montado en la CNAIN?
Se decía siempre, no sé si ustedes lo han comprobado, que tenían todo un aparataje para poder prevenir ataques cibernéticos y también para intervenir en determinados aparatos electrónicos y robar información. Sí, así como en otros temas que hemos comentado ahora, todo lo que hacía la SENAIN, hay mucho aún que descubrir. Los contratos que firmó, el tipo de contratos para intervenir y de manera activa en este tipo de dispositivos, todavía está por verse, pero como país necesitamos trabajar el tema de seguridad. Se necesita esto desde el punto de vista de la policía, de las investigaciones. Y por cierto, yo me atrevo a afirmar que se creó también un ambiente de permisividad para ciertas actividades ilegales vinculadas a este tipo de delitos. El Ecuador tiene pendiente, más allá de los casos puntuales, tiene pendiente ratificar la Convención de Budapest. El Ecuador tiene pendiente legislar sobre ciberseguridad, sobre delitos. Hace unos pocos días, unas pocas semanas, se ha presentado ya un proyecto en la Asamblea Nacional para poder tener una ley específica y, por supuesto, necesitamos desarrollar nuestras capacidades para responder a este tipo de ataques, para evitar este tipo de ataques, para defendernos, pero también para investigar quiénes los están cometiendo. Durante muchos años se dio esta sensación de normalidad en la interferencia de las comunicaciones. No hay en el Ecuador, al menos no que yo lo conozca, personas que han sido sentenciadas por hacer este tipo de actividades ilegales. En Colombia hay personas, incluida quien en ese momento era la jefa del sistema de inteligencia, que tienen sentencias de hasta 14 años por intervenir comunicaciones, por pinchar teléfonos. En Colombia este caso se llamó el de las chuzadas. Por intervenir teléfonos de jueces, de políticos, de diputados. Aquí esa práctica llegó a desarrollarse con tal descaro que los medios públicos transmitían conversaciones privadas de teléfonos de ciudadanos y que un periódico, un medio público también, se atrevió a poner en una página central el correo electrónico de una ciudadana con una postura crítica al gobierno. Se ha llegado a normalizar a tal nivel, no solamente con permisividad para los ecuatorianos y para el manejo interno, digamos, sino que sospechamos que también en el Ecuador estaban instalados y continúan instalados algunas personas, algunas organizaciones, llevando adelante este tipo de actividades contrarias a la ley, inclusive en relación con otros países. ¿Cómo está en este momento el tema de Julian Assange? Se ha estado hablando de la posibilidad de quitarle la nacionalidad ecuatoriana, toda vez que fue un proceso que fue otorgado de manera irregular. Y mientras tanto, ¿qué obligaciones tenemos frente a un ciudadano que en este momento tiene un pasaporte ecuatoriano y que está detenido por Gran Bretaña? El retiro o la suspensión, la nulidad de un proceso de esta naturaleza es largo y necesita llevarse adelante con un debido proceso, y así lo vamos a hacer. Pero se ha empezado ya una investigación sobre las características alrededor de la naturalización de Assange. Y esta investigación, por supuesto, una de sus consecuencias posibles es el retiro o la nulidad de esta concesión. Sin embargo, esto todavía no está decidido, no tiene un momento final, insisto, tiene que existir un debido proceso, no es un asunto sencillo. La nacionalidad para una persona es algo muy delicado y también el retirársela, vamos a cumplir todos los procedimientos. No es algo que esté cerrado todavía, pero está en marcha una investigación. ¿Cuál es la obligación del Estado ecuatoriano? Bueno, la obligación del Estado ecuatoriano es la de prestar todo tipo de auxilios si así lo requiriera un ciudadano nacional del Ecuador que enfrenta la justicia en otro país. En este caso, Assange tiene más de una nacionalidad. Su situación no es la de ser un ecuatoriano exclusivamente. Él tiene también otra nacionalidad y entendemos que sus abogados han enviado varios mensajes a su país de nacimiento, de origen, en el que harían saber su interés de Assange de regresar ahí una vez que los temas legales se resuelvan. En este momento, ¿cuál es su situación exacta? Enfrenta la justicia en Gran Bretaña por haber violado la libertad condicional y Gran Bretaña tendrá que decidir si concede o no el pedido que le ha hecho los Estados Unidos. No conocemos si hay otro país que haya realizado un pedido similar. No sé si usted conoce el detalle, hablábamos esta semana con Jorge Ortiz para poder conocer si lo que contestó Gran Bretaña a través de 3 cartas a la Cancillería ecuatoriana es que no extraditará a Julian Assange a un país o a un estado en donde haya pena de muerte, porque en Estados Unidos hay estados en donde no hay pena de muerte. No sé cuál es la precisión, si usted la tiene.
Conozco las cartas, las conozco porque han sido una preocupación permanente del presidente Moreno y del gobierno el saber cuál sería un posible escenario en el caso del retiro del asilo. Tanto así que desde hace más de un año se plantearon estas preguntas y la primera carta la responde el gobierno británico al presidente Moreno el 7 de marzo del año pasado. La extradición no la puede pedir un Estado. No la puede pedir un Estado, la pide un país. Es la máxima autoridad judicial la única que puede pedir una extradición. Por lo tanto, entendería yo que solamente se puede tratar de delitos federales. Lo que dice la carta es que Gran Bretaña, por su propia legislación interna, no es pedido del Ecuador. Así es. Y además, no es una declaración específica para el señor Assange. Lo que contesta Gran Bretaña es que por su propia legislación ellos estarían impedidos de extraditar a una persona a un país en el que corra riesgo de ser sentenciado a una pena de muerte. De nuevo, esta será una decisión de la justicia británica, esta será una decisión ya del sistema británico, pero de lo que nosotros conocemos, el delito por el que estaría procesado el señor Assange no implicaría este tipo de pena. Toda esta información para el gobierno fue muy importante y fue relevante para tomar una decisión y siempre fue una preocupación y un tema sensible para el gobierno el saber los posibles desenlaces y los posibles escenarios. En esos posibles desenlaces, ¿existe algún tipo de reacción, no sé, de organizaciones de defensa de derechos humanos? Mejor dicho, ha habido mucha reacción, pero pregunto si ha habido tal vez alguna denuncia o anuncio de denuncia puntual por haberle quitado el asilo político a Julian Assange, que es un personaje polémico, conocido, lo apoya muchísima gente y pues el hecho no deja de ser polémico, llama la atención en casi todo el mundo. Sí, efectivamente se trata de un personaje polémico que tiene detractores, pero que también tiene seguidores. Esto no tiene relación con la decisión del Ecuador. La decisión del Ecuador tiene que ver con que violó las reglas del asilo, violó las obligaciones que le impone a él o a cualquier ciudadano el asilo y además los protocolos que el Ecuador le pidió respetar como un visitante, como un huésped en una embajada durante 7 años. Entonces, la violación de estos protocolos y la violación de la convención es lo que motiva la decisión del Ecuador, que además está en sus facultades. No conocemos ninguna denuncia, ningún proceso relacionado a esto y entiendo yo que no tendría lugar, que no tendría caso porque un Estado puede conceder un asilo y puede decidir cuándo lo retira y es exactamente igual de válido cuando toma cualquiera de las dos decisiones. No tiene que explicarlas a otros países, no tiene que explicarle a ningún país cuando decide otorgarle el asilo a alguien y tampoco tiene que explicarle cuando decide retirarlo. Tiene unas obligaciones que cumplir, nos hemos sometido a esos principios, pero es una decisión que depende exclusivamente del Estado y así se tomó. En el tema de la nacionalidad entregada a Assange, pues hay un proceso de investigación, pero también hay un pedido en la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente por este y otros hechos a la ex canciller María Fernanda Espinosa. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esa posibilidad y a ese mea culpa que finalmente ella hizo esto durante su gestión en este gobierno, era canciller de este gobierno y pues en este momento se trata de poner las cartas sobre la mesa y pues reconocer los errores que se hayan cometido voluntaria o involuntariamente? Sí, la posición del gobierno es la misma que en todos los casos. De ninguna manera nos oponemos a una investigación, de ninguna manera nos oponemos a que la Asamblea, que es un órgano de fiscalización, debata lo que cualquiera de nosotros como funcionarios ha hecho o ha dejado de hacer. Y mientras se encuentre dentro de las facultades de la Asamblea, vamos a prestar toda la colaboración. Lo hemos hecho en todos los casos. La Asamblea incluso nos ha llamado a algunos funcionarios. En mi propio caso, yo he estado 2 veces en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto tiene que convertirse en parte normal del debate democrático. En ese sentido, los funcionarios estamos llamados a rendir cuentas. Si en este caso la ex canciller también tiene que dar explicaciones y tiene que profundizar las explicaciones sobre este y cualquier otro tema, pues tendrá que hacerlo. El gobierno nunca se ha opuesto a una investigación y creemos que para el país va a ser importante saber, tener información de todo lo que ha sucedido y también de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para evaluar distintos escenarios de desenlace de una situación que heredó, de una situación que cuando el presidente Moreno asume el poder ya llevaba 5 años de concesión de asilo en la embajada del Ecuador en Londres, el señor Assange. Entonces, que todos estos temas
se aclaren, que todos estos temas se debatan. Es parte del interés del gobierno, que tiene una postura de transparencia y que la va a mantener. ¿Y no hay una posibilidad de que haya algo proactivo por parte del gobierno, como parte de un mea culpa, de alguna manera, de reconocer que una funcionaria de este gobierno pues tramitó esta nacionalidad para Julian Assange en un intento de engañar digamos, a los países amigos, si los podemos llamar así, o a las autoridades de los países que están involucrados dentro del caso de Julian Assange, y que pues toca reconocer esto, y no puede haber también una entrega de información, solicitud de investigación de lo que sucedió, digamos, algo voluntario para poder aclarar lo que sucedió como parte de ese mea culpa? Toda la información que es pública es información que será entregada si es que se requiere. Toda la información que se pida y que tenga esta naturaleza, información pública, que es la mayor parte de la información que existe en un Estado. Creo que además la decisión de retirar el asilo del señor Assange nos va a ayudar a que el Ecuador también conozca otras cosas como las que el propio canciller expuso en el Pleno de la Asamblea Nacional el día que el presidente le anunció al mundo la decisión. Para nosotros, el compartir esta información con el país, con los representantes de los ciudadanos en la Asamblea, es importante. Muchas veces nosotros mismos hemos estado ahí para aclararlo en diferentes ámbitos, y este caso no va a ser la excepción. La información que se requiera para aclarar lo que ha sucedido sobre este y cualquier otro tema, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a entregarla y a acompañar, a ser parte de un análisis de cuáles son las decisiones que se han tomado, y por supuesto, si es que en algún momento hay una decisión que no se corresponda, que no se debiera haber tomado, es parte de lo que hay que debatir. Siempre es más fácil decirlo cuando uno mira hacia atrás, me refiero en términos generales, pero el gobierno va a mantener una postura de transparencia y va a entregar la información que se requiera y va a debatirlo en la Asamblea Nacional, que es un espacio y es un foro que siempre hemos reconocido como un foro válido para los debates nacionales. Otro personaje polémico es Ola Vini, y quisiera que usted nos cuente cuáles son las sospechas que hay frente a este ciudadano sueco que estaba realizando también actividades aquí en el Ecuador, aparentemente legales, legítimas, normales, pero ¿qué sospecha tienen y qué tipo de información se le ha encontrado? ¿Por qué está detenido? ¿Hacia dónde quiere ir esta investigación? De acuerdo, sí, este caso también tiene polémica, este caso también causa mucha inquietud, y espero que con el paso de los días la información que se haga pública, esto depende de que la información ingrese ya al proceso penal, la información que se haga pública nos va a ayudar a evidenciar qué es lo que ha estado pasando, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras sospechas, y por eso el caso se lleva a la justicia. Pero en este momento está en manos de la justicia y tienen que ser los fiscales y los jueces los que confirmen si tenemos razones para estas sospechas. Así funciona. Entonces, nuestras sospechas tienen que ver con la gran cantidad de información que ha estado manejando. Esto no solo tiene relación con dispositivos de almacenamiento, que pueden no tener nada de extraño, pero tiene relación con la cantidad de almacenamiento que ha estado comprando en el Ecuador. El señor Vini, hasta donde conocemos, ha pagado más o menos $250,000 a Telconet en los últimos años. Sí queda una pregunta de qué tipo de actividad requiere de esta inmensa cantidad de almacenamiento de datos en un servidor ecuatoriano, de alguien que es un experto en lenguaje de computadoras, de alguien que es un experto en estos temas, de alguien que es un experto en encriptar, de alguien que es un experto en seguridad. Y entonces sí es una pregunta el averiguar por qué en servidores ecuatorianos se requiere $250,000 para almacenar información, de qué información se trata. Esto es parte de lo que la Fiscalía y los jueces van a tener que definir con los elementos necesarios. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Está en medio de una investigación, la investigación se lleva adelante por un delito, los cargos se han formulado, los formula por supuesto la Fiscalía y los autoriza un juez, por ataque a la integridad de sistemas informáticos. Ese me parece que es el nombre exacto del tipo penal de la investigación. Se sospecha que ha robado información probablemente delicada o sensible del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional. Sí, es una de nuestras sospechas y esto lo tendrá que determinar ya la investigación. De él se sospecha que tenía una estrecha relación con Assange, y de eso hay pues un registro migratorio sobre visitas a Assange, pero también de que estuvo acompañado por funcionarios del exgobierno. ¿Nos puede aclarar cómo es eso?
Sí, hay varias relaciones que también hacen parte de este cuadro general. El señor Vini ingresó a la Embajada del Ecuador en Londres al menos en 12 ocasiones diferentes. 12 ocasiones diferentes. Este es un elemento para el análisis también y creemos que existía o existe una relación con algunas personas vinculadas a estos ataques en el país. Tenemos algunos elementos para creer que coincidió en varias visitas a otros países, en desplazamientos al extranjero, con el ex canciller Ricardo Patiño. Como lo digo, estos son elementos, estas son sospechas, tendrá que ser aclarado en el marco de una investigación. Las investigaciones no las hace el gobierno, las sentencias no las dicta el gobierno. Afortunadamente en esta época las sentencias no las influye el gobierno, pero sí podemos decir, tenemos elementos, creemos que hay personas atentando contra temas legales y pedimos que la justicia los investigue. La Fiscalía tiene un trabajo que hacer, los jueces tienen un trabajo que hacer y nosotros mantendremos una postura respetuosa de los elementos que ellos encuentren y que verifiquen y por supuesto, insisto, le corresponde a la Administración de Justicia esa parte. Tengo dos temas más que me toca que respondamos rápidamente. ¿Se va o no se va a desclasificar la información sobre el secuestro y muerte de los 3 periodistas del diario El Comercio? Sí, en lo que corresponda. En algunos casos se ha pedido que la información respecto del tema se desclasifique con total amplitud. Me explico. El COSEPE, la reunión del Consejo de Seguridad del Estado, nos han solicitado entreguen toda la reunión. No toda la reunión se trató sobre este tema. Entonces se ha entregado la parte correspondiente a este tema. En todo lo que se relacione con el secuestro de los periodistas, con su ejecución, y todo lo que ayude a las familias y al país a encontrar la verdad, el gobierno va a entregar la información. ¿Cuándo? La ha entregado, a una buena parte la ha entregado. Por eso, cuando la Asamblea hace un nuevo pedido, por ejemplo, para desclasificar, y yo lo he respondido el día de ayer, queremos saber exactamente qué información es la que se va a requerir para poder desclasificarla. Pero en cada ocasión en la que hemos recibido un pedido, yo no estaba a cargo del ministerio cuando esto sucedió, pero en cada ocasión en que hemos recibido un pedido lo hemos atendido. Hace algunos días, hace algunas semanas ya, la Fiscalía, por ejemplo, preguntó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional si teníamos registros de actividades o de operaciones que se hubieran realizado. Lo que yo hice fue pedirles a todas las unidades de la policía que verifiquen si tienen información o si alguien conoce de este tema y en un consejo, en un grupo en donde están los generales, también así lo pedí. Es decir, conforme lo que nos soliciten, nosotros vamos a entregar la información relacionada a este caso y estamos pendientes del pronunciamiento de la comisión de la CIDH que hemos respaldado para mirar esas observaciones y cumplirlas. Se me queda el caso del tema de extradición de Ramiro González, pero habrá otro momento para poder conversar sobre eso. El tiempo ya se me vino encima. Muchísimas gracias, María Paula Romo, por estar esta mañana con nosotros.